Hay un momento en la vida religiosa en que el tiempo se detiene, se hace eterno. La festividad de la Pascua. Palabras del rabino León Krenicki, autor de un libro que consulté, uno de los libros que consulté para este tema. Quiero ser, digamos, no muy exhaustivo en el tema de lo que es el Seder. Quiero más que nada conectarlo con la visión cristiana. Quiero tratar de irme rápido en este sentido. Ante todo, ¿qué es el Seder? Primero, de hecho, hablo del Seder de Pesaj. Hay dos términos aquí que están implicados. Primero, el Pesaj, que es la Pascua judía, se refiere Pesaj, ¿qué celebraban ellos? Bueno, celebraban dos cosas. Uno, la liberación de Egipto, pero antes de eso incluso celebraban la cosecha de la cebada. Era una fiesta que tenía que ver también con la agricultura en esos pueblos. El Seder, de lo que voy a hablar específicamente hoy, se celebraba la primera noche del Pesaj, que duraba varios días, una semana, el 14 de Nisan, la noche de la luna llena. La estructura del Seder sale de la Mishnah, una colección de tratados que se hicieron alrededor del siglo II o III después de Cristo. Sin embargo, ya había algunas cosas anteriormente plasmadas. Hablo aquí del Seder actual como está actualmente, y se le atribuye toda esa colección, esa estructuración del Seder a Gamaliel el Viejo, que ya muchos probablemente lo conozcan, era el maestro del apóstol San Pablo. El Seder, la palabra como tal, significa órdenes, asociado con nuestra palabra ordo, vetus ordo, novus ordo, es el orden, la estructura. Consta de 15 pasos que refieren a los 15 escalones que tenían que subir al templo. Entonces está asociado, es una estructura ascendente, los 15 pasos. Aquí hay dos cosas que se realizan antes, las quiero mencionar brevemente. No aparecen aquí como tal en el orden, que es que el día anterior, que se hace la noche anterior, que es la búsqueda de la levadura, la limpieza de la casa, de toda presencia del hametz, de la levadura, como símbolo de malicia, y el encendido de las luces. La única referencia que hay directamente a las mujeres, porque eran las mujeres las que encendían las lámparas, las luces, las velas. En el Seder se encuentra, va guiado por un libro, una narración que se llama la Haggadah. Es un texto ritual, vienen las oraciones, es como el misal, digámoslo en nuestro caso. Vienen las oraciones, viene el canto, viene la proclamación, todo el texto ahí. Fue compuesto en el siglo III o II antes de Cristo, y ahí podemos ir viendo más o menos que la idea del Seder es previo a la época de nuestro Señor, basado en un texto, el Deuteronomio 26, que es el que habla propiamente de la llegada de los judíos a la tierra prometida, de los hebreos de la tierra prometida. El texto central en el que se basa la fiesta de Pascua, tal y como la conocemos, está en Éxodo 12, no lo voy a leer completo, pero ahí se habla precisamente de cómo el cordero se tenía que elegir el cordero el día 10, cómo se tenía que preparar, se tenía que asar, se tenía que comer con panes ácimos y con hierbas amargas. Es lo que va planteando. Esa lectura la hacemos en la misa creo que no me acuerdo si del jueves o del viernes santo actual, en el Vetus Ordo, creo que es el viernes, en el Novus hace en el jueves santo. Esa lectura en la misa de la Cena del Señor, por eso ahorita no me acuerdo. La mesa del Seder está presidida por una bandeja pascual. No son los alimentos rituales, digamos, en los cuales se va a ir basando la celebración del Seder. Una hierba amarga que se va a usar para el sándwich Korej. Las carpazo es otra hierba. Pues no precisamente tiene que ser amarga, pero sí tiene que ser verde. El beitzá, que es un huevo duro, por ahí se ven un hueso asado, originalmente debería de ser de cordero, tratan de omitir que sea de cordero.
una mezcla de nueces y dátiles con especias, que es el jaroset, que es que simboliza la masa con la que construían los adobes en Egipto. De hecho, las hierbas amargas hablan de esa amargura que vivieron, sobre todo el maror, que es la que se refiere, digamos, es la hierba amarga y fuerte, picante por excelencia, le causa ese sufrimiento, digámoslo así, al momento de comerla. Y también hay un recipiente con agua salada que se usa, que simboliza las lágrimas que derramaron en Egipto. En el ceder se consume mucho vino, y me refiero no de tomar y tomar, sino me refiero ritualmente. Se consumen 4 copas, es una ordenanza rabínica, eso no viene en el texto del Éxodo, no viene en la Torá, en la ley, sino es posterior, lo añadieron para darle más festividad a la fiesta, pero también se dice que se usa mucho vino porque como es una comida para celebrar la libertad, tienen que sentirse como hombres libres y tiene que ser muy festiva, consumir mucho de lo costoso. De hecho, la vajilla que se usa, los manteles, todo debe ser lo más lujoso posible. Incluso estaba viendo que hay textos que dicen que se coopere, creo que del tesoro del templo, que se cooperara para costear la cena del ceder para las familias que no podían, o que se invitara a las familias. De hecho, en el Éxodo se habla de que se juntaran familias para cenar si eran muy pequeñas y iba a sobrar la res que se iba a cocinar, se juntaran las familias. Son 4 copas, las copas rituales, las que se beben del ceder. Me salté algo cuando empecé a hablar de lo que es el ceder como tal, como orden. Se dice que es orden porque está perfectamente estipulado todo, incluso cantidades de lo que deben tomar, tiempos que deben tardar a lo más para consumirlo, todo, o sea, está como eran los judíos, ya saben, muy, muy estricto. Y lo tratan de seguir lo más al pie de la letra. Son 4 copas, tienen nombre: la copa de la santificación, la copa del recuerdo, la copa de la redención y la copa de la esperanza y la libertad. El vino debe ser tinto para simbolizar la sangre del cordero, y mezclado con un poco de agua para rebajarlo, porque el vino en ese entonces era el que se usa es muy espeso, muy concentrado, entonces para rebajarlo un poco. Pero ponemos aquí, hay unas referencias interesantes en el libro de Proverbios, que se usa la referencia al vino mezclado, en el texto donde de Proverbios, que se puede tomar como muy eucarístico. Ahorita no me acuerdo la referencia, por ahí la tengo anotada. Y también algo interesante aquí que hay que considerar en cuanto a este detalle del vino mezclado con agua. Recuerden que en la misa se usa vino mezclado con agua. Con una gotita, pero al fin y al cabo es vino mezclado con agua. De hecho, no me acuerdo si en uno de los textos que aparece en la Catena Áurea habla de que en la copa del Señor, no me acuerdo creo que no lo cité ahí, en la copa del Señor no solo hay vino, no solo hay agua, hay las dos cosas. Por ahí tengo la referencia. Viene la referencia, por cierto, ahí está de la Mishnah, de dónde se refieren a los 4 vinos, en la víspera de la Pascua, incluso el más pobre de Israel, de hecho, me salté eso, no comerá mientras no esté reclinado en la mesa. Se comía reclinado, y no tendrá menos de 4 copas de vino. O sea, ¿por qué? Porque son las que deben cumplirse para el ritual. ¿Qué simbolizan esas 4 copas? Bueno, simbolizan varias cosas. Primero, me va a dividir el ceder en 4 partes. Una parte de la bendición especial pronunciada sobre la primera copa, y seguida del plato de hierbas. Más adelante voy a detallar más. La recitación del relato de la Pascua, que es una de las partes centrales del ceder. Un detalle que se me olvidó comentar, que al igual que la misa se puede decir que hay 2 núcleos en el ceder: el relato,
digamos, la instrucción, el relato de la Pascua y la cena, digámoslo así. La recitación del relato de la Pascua y el canto del pequeño Jalel. La cena como tal, plato principal, originalmente en tiempos de los templos era con el cordero, tenía que estar, y los panes ácimos, como está mandado en el Éxodo, y finalmente la cuarta, después del canto del gran Jalel. Ya más adelante hablaré con más detalle de los pasos de la Pascua, del Seder. Refieren a 4 promesas, cada una de esas copas refiere a una de las 4 promesas que aparecen en Éxodo 6, de la liberación del pueblo. Yo os sacaré de debajo de las cargas, os libraré de su esclavitud, os salvaré con brazo extendido y grandes juicios, y os adoptaré como pueblo. Entonces ahí, de hecho, se menciona que en la última promesa no es solo Dios el que actúa, debe haber una respuesta del pueblo. Él adopta y el pueblo acepta. También Ezequiel habla de 4 promesas, que pueden asemejarse a estas, pero él habla de la redención futura. Las sacaré de entre los pueblos, las recogeré de los países, las llevaré a su tierra y las apacentaré sobre los montes de Israel, en Ezequiel 34. Hablando del pueblo de Israel, de las ovejas del pueblo de Israel. Sí, hay referencias también a que esas 4 copas habla de 4 redenciones. La elección de Abraham lo rescató de la tierra de Ur, de los paganos, los liberó de Egipto. También otro de las redenciones, todas esas rescates, esa manutención durante los largos exilios que vivieron. Y la cuarta, muy interesante, la que vamos a hablar de ella, la redención final. Que todavía futura, digamos, para ellos. También, como parte del Seder, hay 3 piezas de pan, 3 matzot, matzah en singular, es pan sin levadura, simbolizaba, como tal, era una cuestión, el origen de ese pan es muy práctico, no tuvieron tiempo de que leudara la masa, de que levara, entonces quedó. El matzah es conocida como pan de la pobreza, especialmente una parte de él que vamos a mencionar más adelante. Durante el Seder de Pesach, los comensales consumen 3 piezas de pan, vamos a llamarlo así, 3 matzot. Inicialmente estas están cubiertas, en algunas costumbres hay de poner las 3 en una sola bolsa, las 3 juntas en una sola bolsa, con 3 compartimientos, o sea, mantenerlas juntas, de hecho, las mantienen juntas la mayor parte del tiempo. Aquí hay un detalle que me enteré muy interesante, esto no lo leí, lo oí, nada más, hay muchas referencias a ello de hecho, pero especialmente me enteré oyendo un video de cómo oyendo porque nada más el audio de cómo lo preparan. Es muy estricto el preparado, no puede, la masa con la que la están haciendo no puede estar más de 18 minutos antes de cocinarla, no puede estar. ¿Por qué? Porque puede leudar, puede fermentar. Entonces no debe haber nada de fermentos. De la noche anterior al Seder eliminan todo y durante toda la semana debe haber 0 cosa fermentada. Y no me pregunten del vino porque esa duda ya no la aclaré. 0 cosa fermentada en la casa, pero por la levadura. Creo que el vino, el fermento es diferente, eso ya no lo aclaré. Me olvidó preguntarlo no a cuestiones técnicas ahí en el CUSEI, de hecho lo iba a preguntar. Pero bueno, pero también el pan que usan actualmente, bueno, de hecho supongo que desde el principio, el shemura creo que le llaman, shemura, es un pan que está perfectamente cuidado, que ni siquiera el grano tenga contacto humedad para que no haya fermentación. O sea, desde el momento en que cosechan el grano, cuidan que tenga todo contacto, haya cualquier presencia de levadura, de esa malicia. Y me hizo pensar cómo nuestro Señor fue cuidado en el vientre de su madre, manteniéndola ya purísima, en el vientre de su madre, para que no tuviera contacto alguno con el pecado original. Me hizo pensar eso cuando estaba leyendo esa parte de cómo cuidan que el pan
tenga cero contacto con la levadura. Son 3 piezas. La primera, bueno, me voy a tomar un detalle nada más. Saluda al Cohen, que dice que tiene presencia sobre todas las precedencias en todas las cosas, lo cual hace pensar en paternidad. De hecho, algunos los asocian a a los 3 patriarcas, pero incluso lo podemos nosotros asociar con Dios Padre, con la Trinidad, y en este caso con Dios Padre. El segundo, Matzah, lo asocian con Isaac, el hijo que es ofrecido en sacrificio, a similitud de Jesucristo, que es ofrecido en sacrificio por el Padre. La segunda persona de la Trinidad. La de abajo representa a Jacob, el patriarca, el padre de las 12 tribus, el que da origen al pueblo elegido, así como el Espíritu Santo da origen al nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia. Entonces, podemos establecer esa asociación con las 3 divinas personas. Los símbolos de Seder, como cualquier símbolo, es para enseñar. Les quería enseñar a Dios a través del Seder, a rechazar la levadura del orgullo, con las matzah, a no dejarse llevar por las comodidades y los placeres, con la amargura de las hierbas, y a aprender a privarse de aderezos y lujos con el cordero, porque era muy simple cómo se cocinaba. Vamos ahora un poco a la última cena. Hay muchas discusiones si realmente fue un Seder o no, cuándo se celebró o no. No voy a meter en esta discusión. De hecho, no leí todo lo que debía haber leído en cuanto a eso. Simplemente voy a conectarlo aquí con lo que nos interesa. Primero, la última cena. El Evangelio de Marcos 14 habla que hay una referencia al primer día de los ácimos para conectarlo a la Pascua, cuando se inmolaba la Pascua. Le preguntaron al Señor, ¿dónde quieres? Entonces hablan ahí de los preparativos de la cena de Pascua. Insiste en hablar de la cena de Pascua en ese pasaje varias veces. Entonces, podemos pensar que era la cena de Pascua. Digo, no quiero entrar aquí en polémica. Sin embargo, también hay ciertos símbolos. Yo aquí en Jeremías, no leí el libro, ese es el que digo que quedó pendiente, no lo conseguí, lo tengo en PDF, pero menciona 14 puntos en los cuales se puede comparar, decir, es el Seder. Vivieron un real Seder, se celebró en Jerusalén, originalmente ahí se celebraba el Seder, tuvo lugar en una habitación prestada, el aposento alto era una habitación prestada, se celebró al caer de la tarde, hay referencias, de hecho de casi todos estos hay referencias bíblicas. Comió en compañía de sus discípulos, según la costumbre exigía que fueran más de 10, eran 12 en total los discípulos que estaban ahí, al menos pensando en los 12 apóstoles. Comieron recostados, hay referencias de ahí de que el discípulo amado estaba recostado en el pecho del maestro. Siguieron el ritual de purificación, podemos pensar en el lavatorio de los pies. No partieron el pan antes de la cena, no partieron el pan antes de comer. Eso estaba reservado en la Pascua, en otras celebraciones sí lo partían antes. Bebieron vino, no hay duda, era vino tinto. Bueno, ahí sí no hay ninguna referencia bíblica, pero si el Señor dijo, esta es mi sangre, no creo que lo haya dicho, no se cree que lo haya dicho sobre vino blanco. Además era el más común el vino tinto. Se preparó apresuradamente la comida, la referencia se habla que es el mismo día cuando están preparando la Pascua, dieron limosna, al menos esperaría que eso son los que esperaban que fuera a ser Judas, los apóstoles. Cantaron un himno, vamos a ver más adelante sobre esto. Después se quedaron en Jerusalén, ya sabemos la historia, y Jesús anuncia durante la cena su inminente pasión por conectarla con la Pascua. Estaban celebrando la Pascua como tal. El Evangelio de San Juan no es tan explícito en el tema del vino, de las preguntas que aparecen, que después vamos a hablar en la cena, del pan. Sin embargo, hay signos también que el Evangelio de San Juan habla de una cena pascual. Antes de la fiesta de Pascua habla de que estaban recostados que mojaban los bocados en la salsa. Es algo que se hace en la cena, como vamos a ver más adelante,
que se dice algo a los pobres. Algunas referencias de lo que mencioné en los 14 puntos anteriores. Hay algunas características interesantes comunes entre el Seder y la misa. Primero, es una fiesta litúrgica, y aquí no interpretan la palabra fiesta, sino más que como una celebración religiosa. Incluyen un sacrificio, Seder de Pascua, finalmente hay un sacrificio, eran banquetes cultuales, que procedían de ese culto, expresaron el sacrificio, eran comunitarios, no eran individuales, se juntaban para ello, era del pueblo elegido. Y sobre todo, interesante, se llevan a cabo en el presente, conmemoran un hecho pasado, recuerdan un hecho pasado, pero miran hacia el futuro, hacia nuestra salvación final. Bien, vamos a ver los pasos del Seder, cómo está constituido ese orden. Paso 1, el Kadesh, que significa santificar. Este paso es común en cualquier fiesta, este no es exclusivo de la Pascua. Se bendice el vino en una copa, esa es la primera, aquí hablamos ya de la primera copa. ¿Qué hace este Kadesh en cualquier fiesta, en cualquier que lo celebran? Separar el tiempo profano del tiempo sagrado. Entramos en un tiempo especial en este momento. La diferencia de las otras fiestas es que aquí la copa la bendicen, la levantan todos para la bendición y todos la ingieren. En las demás fiestas solo el padre de familia o el que presidía era el que ingería es el que ingiere la copa, bebe la copa. Después viene un lavado de manos, van a tomar cosas preciosas, dicen, no digo esto, van a manipular comida, es una entrada, digamos así. Se hace sin bendición, es un lavado rápido, porque van a manipular alimentos casi desde el principio. Entonces, aquí yo lo puedo asimilar con ese primer lavado de manos que hacen nuestros sacerdotes antes de la misa. Se lavan, porque van a manipular cosas preciosas. Incluso también ahí estaba leyendo, ahorita no me acuerdo quién es la referencia, estaba leyendo de que se puede asociar para nosotros con ese confiteor inicial, con esa purificación inicial mínima que hacemos en el confiteor al principio de la misa. Después de eso, toman un poco de verdura, la humedecen en agua con sal y se la comen. Es un simple aperitivo, aún la comida no comienza. Dicen por ahí en los videos que estuve oyendo, más que nada, de que es como para que no tener el estómago vacío y aguantar hasta que llega la cena, hasta que llega empiezan a comer realmente, aguantar sobre todo la predicación. Y bueno, la palabra carpas, que originalmente significa, creo que se refieren al apio propiamente, usan perejil también para esto. Tiene que ver con de los números ahí con las letras del alfabeto, con el 60 decenas de miles trabajaron trabajos forzados. Viene de las partes más interesantes aquí, el Yahatz, y aquí es donde empezamos a conectar todo con nosotros. El segundo Matzah, el del medio, el que representa a nuestro Señor, es partido. Se corta en dos partes, una pequeña y una grande. Esta división simboliza para algunos judíos, estuve viendo referencias al Rabino Kook, gran Rabino Kook, el mundo presente, el pedazo pequeño, representa el mundo presente, a lo actual, a lo profano, Este pedazo se vuelve a colocar con las otras dos piezas de pan. Y el pedazo grande simboliza lo sagrado. Ese pedazo grande se guarda, se envuelve en un hilo, se esconde y reaparece ya al final como el afikoman. Después hablaremos cuando lleguemos a ese punto. Entonces habla de las dos dimensiones que vivimos nosotros, lo actual, lo presente, lo profano, y lo sagrado, lo futuro también. Y podríamos pensar aquí, no hablo pero no decir una herejía al mencionar esto, pero podemos pensar en las dos naturalezas de nuestro Señor, la naturaleza humana, la naturaleza divina.
Ya viene aquí, después de eso, con las 2,5 piezas de pan, de matzó, se procede a a relatar el éxodo, las hazañas que hizo el Señor, se descubren, normalmente hay veces que están cubiertas, hay veces que están descubiertas, se descubren las matzó. Durante el relato se empieza a relatar toda la historia de lo que vivieron ellos en Egipto, de cómo fueron rescatados, en fin, no me voy a... mejor lean el Éxodo y el Deuteronomio y se mantiene levantada la matzá partida, el pan de hecho, el pedazo pequeño se mantiene levantado durante el rato hasta que aparecen las 4 preguntas. Ahorita voy a mencionar esas 4 preguntas. Se quita el plato del ceder, la bandeja, la que hará de la mesa hasta que sea el momento de comer. O sea, ahorita, en este punto, no es momento de comer, les dan a entender, hay que escuchar. Se mezcla la segunda copa, que es la copa del recuerdo, pero no se bebe aún. O sea, ven cómo incluso dice ahí, se mezcla agua con agua. Y ahí empieza el Padre a proclamar lo que Dios hizo por Israel. ¿Cuáles son esas 4 preguntas? De hecho, se puede decir que es una pregunta en 4 partes. Se puede manejar así. Porque lo central de esa pregunta es ¿por qué esta noche es diferente de las demás noches? Las otras noches comemos pan leudado o matzá, ahora solo matzá, comemos hierba de cualquier tipo, ahora solo amarga, sumergimos 2 veces. Esas preguntas son de hecho, todo lo que se hace es para suscitar, para que los niños hagan estas preguntas deben hacerlas los niños, y es el punto de partida para la catequesis de ellos en el Seder. Estas preguntas, los niños o el más joven de la casa, podemos pensar que en la última cena esas preguntas, si se siguió el ritual, las hizo el apóstol San Juan. Y más adelante voy a hacer referencia a la pregunta principal, como menciono. Aquí aparece la segunda copa de vino, al final del relato, ya mencioné que en principio se mezcla, se bebe. Jesús le entrega la copa del recuerdo a sus apóstoles. En el Evangelio de Lucas aparecen 2 copas. La primera de ellas es esta, se puede decir que es esta, la que les está entregando. Dice de Teofilactus, tipo del Antiguo Testamento. Porque, bueno, acaban de oír la historia del Antiguo Testamento, entonces esta copa es del recuerdo del Antiguo Testamento. Entonces ahí podríamos ir separando ya lo que hizo nuestro Señor en la última cena. Después viene un segundo lavado de manos. Se llena el tazón con agua, se vierte la mitad del agua sobre la mano derecha, bueno, ahí explica cómo se realiza, otra mitad. Se va detallando, eso es a lo que me refiero, de que está perfectamente detallado todo el manejo. Se realiza para poder comer posteriormente la matzá. Es traída en una bandeja. O sea, le llevan el agua a su lugar, los asistentes. Está asociado con el significado de liberación, ese lavado. Y desde este momento en adelante dicen que mantenerse callados, tratar de mantener silencio. ¿Para qué? Hasta que haya terminado la comer matzá, para que mantenga todo ese ambiente digamos, de meditación. Aquí es probablemente donde Jesús lavó sus pies a los discípulos. Porque, bueno, hablé de que llevan una bandeja con agua. Entonces Jesús, si vemos la celebración del lavatorio de pies, nosotros, bueno, va cargándose la bandeja para que para que el sacerdote lave los pies. Entonces, y además también se esperaría que fue eso porque sucede justo antes de anunciar la traición de Judas. Ahorita vamos a hablar de ella, donde le da el pedazo de pan. Y además también podemos pensar porque Jesús, una de las cosas que mandó es a liberar. A lavar los pies mandó en cierta forma a liberar, a proclamar la buena nueva de liberación que trae ahí. Oración en el huerto. Que no sea mi voluntad sino la tuya. Y ahí se demuestra. Se unieron las 2 voluntades, la voluntad humana y la divina de Jesús.
compatibilizaron totalmente. Jesús con su muerte y resurrección abre todas las puertas del reino, la Jerusalén celestial. No abre las puertas del lugar donde se está celebrando el ceder, abre las puertas del reino celestial. Podría simbolizarse también, aludiendo a algo que también mencionó el Padre, ese rasgarse del velo del templo. Se abre el lugar, lo que consideraban el lugar santo, queda rasgado el velo. Jesús abre las puertas del reino celestial. El domingo de Ramos, recuerden cómo termina la procesión en la forma más tradicional, pre-55, llegamos al templo, las puertas cerradas y es la cruz golpeando la que abre las puertas. Jesús con su sacrificio abre las puertas de Jerusalén, puertas para... La pregunta principal del ceder, y ahí regreso a las preguntas que mencionaba hace rato. ¿Por qué esta noche es diferente al resto de las noches? Pregunta el niño en la noche del ceder, en la noche de Pascua. Y la respuesta la tenemos en la vigilia pascual. En el exultet de la vigilia pascual. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. La noche en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos y la alegría a los tristes. Expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Podríamos pensar también lo que sucede en el ceder. El más joven es el que hace la pregunta. Y en este caso Y cierro, termino con otra frase del ceder. Es una noche para alcanzar los más elevados niveles espirituales. Esta es una noche muy especial, la noche de Pascua, para nosotros, que es propiamente la noche del sábado. Cierro diciendo, como dice el mismo Exultet, qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. Buenas noches, Javier. Muy bueno, muy interesante tu tema. Pero lo mío es algo curioso, tal vez se salga un poquito, pero me llama mucho la atención cómo le hacían los judíos para transmitirle pues todo eso, ¿verdad? La cena, la disciplina, si había mucho vino, y a los niños pues ¿cómo le vas a dar todo ese vino? Pues son 4 copas y aparte convivios y más vino, pues ¿cómo terminaba eso? No me lo imagino, disculpa mi ignorancia, pero pues es algo que lo hacen, pues yo lo veo que son gente muy reservada, pues, y su ritual pues casi no lo comparten, ¿no? Sí. Y pues es un dato que me da curiosidad. En cuanto al vino, por eso lo rebajan, por eso lo mezclan con agua, porque para evitar ese detalle. Sí se menciona eso, que es rebajado para... Segundo, no es obligatoriamente vino, sino puede ser jugo de uva. Entonces probablemente a los niños les dan jugo de uva. Algunas mujeres probablemente también las que no resisten para que no se duerman, o es de uva. Esa noche, y es algo importante, hay que estar despiertos. La celebración esta es larga. Por lo que he oído, la referencia no es una hora, casi podría decir que es como nuestra vigilia pascual, es larga. O sea, el tiempo del Jalel es bastante largo, por lo que estaba viendo, la Birkat Hamazon, la oración de bendición es bastante larga, la narración, lo que habla de la narración del Magid, lo que habla de la narración, la parte instructiva también es bastante larga. Lo que yo mencioné fue muy breve, pero vienen varios puntos, incluso ahí en el Magid hay cantos también. Entonces, muy larga la celebración del Seder en la noche, entonces hay que aguantar. Las 4 copas, esas son rituales, esas son obligatorias, pero ya los demás pueden tomar lo que quieran. Entonces puede ser que incluso haya quienes a la hora de la cena estén tomando café para aguantar la tercera y la cuarta copa.
Entonces ahí, bueno, hablo de detalles prácticos y suposiciones, pero sí, sí en el momento de la cena es un tanto libre lo que se toma, entonces no creo que no haya quien se tome un café antes de la FICOMAN para aguantar un buen café cargadito ahí. Buenas noches, don Javier. Hola, Yo tengo una duda que también no es propia del tema, pero es más bien tangencial. No sé, bueno, no sé si usted sepa esta pregunta que le voy a hacer. En alguna ocasión escuché que así como en el mundo antiguo era muy común que estuvieran bien divididas las cosas que hacían las mujeres y las cosas que hacían los hombres, tengo entendido que la última cena, si bien es cierto que toda la familia la celebraba en una sola casa, había cuartos específicos en donde estaban las mujeres y estaban los hombres. No sé si esto sea cierto, si usted lo sabe, no lo sabe. Muchas gracias. Pues no sé en la antigüedad, pero actualmente he visto, se pueden ver fotos del ceder mixtas. Se puede ver. De hecho, ellas son las que encienden las luces, como mencioné al principio. Más bien, donde hay lugar separado es en el templo. En el templo, En el sí. templo donde se ofrece el sacrificio es donde hay una sección para hombres y otra sección para las mujeres. Sí, el ceder es familiar. Es familiar, es en las casas. El ceder es en las casas. De hecho, olvidé mencionar, la Pascua se celebra tanto en la sinagoga, con el canto con la lectura del Cantar de los Cantares, como en la casa con el ceder. O sea, hay dos lugares donde celebran la Pascua en dos partes. Y olvidé algo mencionar interesante, pero no sé si hay otra copia, otra pregunta, no sé. Déjame. Yo estaba viendo un programa, bueno, es una conferencia con ¿cómo se llama? Con Frank Morera, Ajá. que él habla de la Pascua eterna. Ajá. O sea que regularmente cuando finalizaba el sacrificio se abrían la cortina que cubría el Santo Santorum y salía el sumo sacerdote de hacer el sacrificio. Eso podía tardar quizá unas horas, podía tardar muchas horas y podía tardar hasta día, ¿no? Como por ejemplo cuando entró el papá de Moisés, Juan el creo que- Bautista, Ah, que duró mucho y no salía y no salía. Cuando el sacerdote salía, en ese momento se terminaba el sacrificio y ya. Pero con Jesús entró como sumo sacerdote a la presencia de Dios. Ajá. Y no ha regresado, por lo tanto estamos todavía en una Pascua eterna, dice él. Sí. Este sacrificio no se termina hasta que venga la segunda venida. Y a mí eso me gustó mucho, cómo termina todo esto de la Pascua. No sé si sí, tú de estás hecho, de acuerdo. la paz, mencioné ahí que en la misa no nada más mira hacia el pasado, sino hacia el futuro. Entonces es unir todo el tiempo. De hecho, esa es la idea del tiempo sagrado, dividir el tiempo sagrado del tiempo profano. En el tiempo sagrado no hay un antes, un después, está unido todo, es unirse a la eternidad, digámoslo así. Entonces podría ser eso, esa simbología. Nada más una aclaración. El sacerdote solo entraba una vez al Santo Sanctorum y no era el día de Pascua, era el día de la expiación, en el Yom Kippur, lo que es ahorita el Yom Kippur, allá por septiembre, por cuando empieza el año, es cuando entraba al Santo Sanctorum una sola vez al año. Y ahí nada más como una aclaración. ¿Tienes algún libro que recomiendes para los que gusten profundizar más en esto? Tengo un libro, bueno, el punto de partida donde me empecé a inspirar para esto, no fue para esta plática, cuando dije yo quería dar esta plática es porque me gustaba el tema, obviamente, fue uno que conseguí aquí en la parroquial de Paulinas, precisamente el autor del libro, el que lo armó, es el rabino León Klenicki, el que cité al principio. Él fue el que lo armó para católicos, como quien dice, si querían hacer un sede de ellos. Entonces, es una colaboración entre un judío y un católico, porque el epílogo, y hay partes que están hechas por un fraile, creo, franciscano, no me acuerdo ahorita. Después podría... Conozco un libro que se llama La Cuarta Copa, de Scott Hahn. Ah, perdón. También
el libro de la cuarta copa de Scott Hahn, ¿sí es cierto? Ajá. Y el libro de Raíces Judías de la Eucaristía de Brad Pitt, creo que es Brad Pitre, que lo vendieron aquí, de hecho lo compré yo aquí en la librería, así que pídanlo para que traigan más. Si es cierto, se me olvidó mencionar esos dos. Es que esos dos hablan no del ceder como tal, sino habla del sacrificio, de todo lo que es la Pascua y todo. Pero pensaba en que la pregunta iba dirigida a lo del ceder como tal. Pero sí, esos dos libros son muy buenos. La cuarta copa de Scott Hahn, Las raíces judías de la Eucaristía de creo que es Brad Obren, no me acuerdo, Peter. Se me olvidó respecto a esto del último día, el día después del sábado, todavía los judíos iban a ofrecer al templo las primicias de la cosecha de la cebada. El día después, el día que Jesús resucita, se estaban ofreciendo esas primicias. Recuerden que Jesucristo es la primicia de los resucitados. Tengo una experiencia muy bonita, porque me llama la atención ahorita cómo relacionaste todo con pues todas estas leyes, que no debía de haber nada de levadura y todo eso, y cómo los judíos pues quitaban todo el pan de levadura de su casa, ¿no? El viernes, para que no estuviera en el día santo. El día anterior, más o menos. Ajá, el día anterior a la cena. Y lo que me llama la atención que pues en Jerusalén el día domingo